ejemplo, ¿cómo es posible que haya llegado a su casa sin regalo, teniendo toda esa cantidad de dinero y todavía va y se traga todos los tamales? Tengo algo muy especial para ti. ¿Interrumpo? ¿Para quién es eso, Armando? Mi amor, arruinaste la sorpresa. Era para ti. Ese osito era para mí. Otro amorosito. Conseguí la mejor iglesia de todo Nueva York para el día de San Patrick. Se casan en 2 meses. Oye, ¿vas hoy a la sesión de fotos del catálogo? No, voy a una reunión a la casa de Thompson. Ah, pues yo te acompaño. Creo que no es una buena idea que vengas. Voy a llevar a Betty para revisar toda la situación financiera. Y no quiero otra situación incómoda entre ustedes dos. Y no la vas a tener. Te lo juro. Tienes frente a ti a una nueva Marcela. Ok, tranquilo. Yo mantengo la llama del amor encendida. De hecho, hoy le dejé a Beatriz otro detalle. Otra vez. Un regalito y una tarjetita. Que, por cierto, me quedó muy bien escrita, ¿eh? Me lo vas a agradecer. Tú eres la dueña de mi corazón. Betty. Ya descubriste mi regalo. Sí, me alegró la mañana. Está muy cute. Qué bueno que te gustó. Es que yo me sentí muy mal después de lo de ayer. Esa cadenita, el osito, era para ti. Sí, lo sé, pero no te preocupes, entiendo la situación. Sí, y esa cadenita, el osito, venía con esta tarjetita y te la guardé. ¿Ya podemos hablar? Yo preferiría que ya no habláramos de eso. Mejor después, es que yo necesito un tiempo. Sí, está bien. Mira, Betty, tengo una cita muy importante que quiero que me acompañes. Es con Thompson, es fuera de Nueva York. Te advierto que viene Marcela, pero me gustaría que vengas conmigo. Yo te prometo que no te va a atacar. Prefiero no ir. Me voy a sentir muy incómoda. Pero, Betty, yo te necesito conmigo. Y voy a estar aquí para ti, para lo que necesites, al teléfono, en mensajes. Pero no me voy a sentir cómoda. No quiero estar cerca de la señorita Marcela. Sí, yo entiendo. Está bien. Miss Jenny, stop it right now. What are you doing? Oh my God. Parece usted una musulmana que se maquilló la cara con nachos. No. Puedo explicarlo. No, vacúnense. No, Vamos, back. vacúnense. Get back. Oh my God, let's run. She's coming. Jenny, Wendy, me debes uno. No. Inesita, tengo manchas en la piel, ¿verdad? Se me va a empezar a poner color naranja. Hugo, ya te dije que lo que le pasó a Jenny no fue ninguna enfermedad. Fue algo que le tiñó la piel. Pero ¿cómo es posible? O sea, nadie se despierta con otro color de piel de un día para otro. Ven, ya no tenemos una modelo de tallaje para las fotos. Hugo, ya me enteré lo que pasó. ¿Ves lo que pasa? Por quererse ahorrar unos centavos. Si hubiéramos contratado a una modelo profesional, ella sí hubiera cumplido y esto no hubiera pasado. No te preocupes. Yo me voy a encargar. Voy a contratar una modelo profesional. No importa lo que me cueste. Sí, seguro va a venir doña Nelly, la de limpieza, a hacer mi modelo de tallaje, que porque sale más barato, 2 en 1. Limpia y modela. Hugo, no te voy a dejar solo. No me importa lo que piense Armando. No me voy a ir de aquí hasta que esté satisfecho con la modelo y con las fotos. ¿Ok? Tengo esperanza. Mr. Smith, esta señora utilizó sus artes de magia, de bruja, mejor dicho, para dejarme como estoy. Y lo hizo a propósito, porque lo que no quería es que yo hiciera el catálogo de fotos para salir en la portada. Ay, me siento como una naranja. Ahora resulta que yo voy a ser culpable de todo lo que le sucede a la señorita. Y ahora, una cosa importante. Yo me pregunto, ¿cómo podría haberle yo hecho quedar en ese color como una salamandra rostizada? Cambió mis cremas. Cambió mis cremas, Mr. Smith. Yo las tenía súper colocadas y ella las abrió y le echó alguna cosa para que me dejara de este color.
¿Por qué iba yo a querer su mal? Yo pienso que la vida es un boomerang y todo lo que haces se te regresa. Y además, ¿por qué iba yo a querer que ella no estuviera en la sesión fotográfica? No, Mr. Smith. Yo no quiero afectar su economía. Al contrario, si ella está bien, Efraín está bien y todos estamos bien. ¡Pelleja! Perdón. ¡La mato, te lo juro que lo mato! ¿Tienes pruebas de que su compañera hizo esto en su contra? ¡Sí! No, o sea, no, pero tampoco tengo pruebas de que no haya sido ella. Así que sáquenme esa idea de la cabeza. Pues la saco de la empresa. Y cuando recupere una tonalidad entre los límites de humano y me presenta un certificado médico diciendo que esto no es debido a una enfermedad o la radiación, puede regresar al trabajo. ¿Pero cómo va a ser radiación? Esto es algo que hizo la cabra. Bueno, Hugo Lombardi me lo pidió. Ahora, Mrs. Sofía. ¿Sí? ¿Usted quiere levantar quejas formales contra Jenny por agresión? No. No, sería incapaz de desearle el mal. Sin embargo, se me ocurre que tal vez no le caería mal ir al curso que usted tan amablemente me recomendó del control de ira. ¿Cómo me ve? Excellent idea. Entonces, tono, certificado y curso y puede regresar al trabajo. Pelleja, Ay, perdón. le cuelga los colgajos. Ay, ay. Ay, su enorme corazón no cabe en esta oficina. Thank you, thank you. Qué honor estar con usted. Thank you. Yo, ¿ves? Mira qué fea. Ay, con el reflejo. Es que no es justo, porque yo estoy al 100% segura que fue la doña Sofía la que me hizo esto. Claro, y ella lo que quería era que no hiciera las fotos. Yo iba a estar en primera portada ahí con mi body y me lo fastidió. Jennycita, pero bueno, al menos si miras la situación, no te quedaste sin trabajo y todavía tienes un par de cualidades por ahí con las que puedes salir adelante. Es solamente que tomes el curso y ya. Ah, claro, ¿no? Qué fácil lo dices tú, como tú no tienes que ir, ¿no? Yo misma me siento muy mal. Estoy como que necesito un abrazo. Ay, Jennycita, no, Jennycita, mira, la vida está llena de obstáculos y de complicaciones, ¿no? Y si vas a mirar el camino, pues no siempre tenemos una persona allá al lado para que nos abrace. Claro, eso también es cierto. Pero ya, mi carrera se fumó. Ya no voy a ser modelo en la vida porque el señor Huguito no va a querer trabajar conmigo nunca. Y ahora voy a tener que hacer tamales en la calle. Y no sé cocinar. Jennycita, tampoco digas eso, porque eso no lo sabes tú, no lo sabes tú, no lo sabe nadie. Además que tienes que concentrarte y pensar que tú eres la pluma que escribe su propio destino. Es cierto. Claro. Y como yo soy la que escribe mi propio destino, voy a pedir justicia. Voy a hacer que toda esta gente que está aquí se dé cuenta que fue la señora Sofía la que me dejó así. ¿Quieres verlo? Pues vamos a ver. Está terrible. Ay, Gracias, Jovis. Eres como un súper amigo. Es que mírala, o sea, ¿sabes a quién se parece? Al candidato presidencial que hoy básicamente... Ya, Patricia, no. Ya, no me da risa lo de Jenny, es en serio. Me costó una modelo carísima. Además de una escapada a una reunión, a una casa de campo divina con Armando. Ay, qué bárbara, Marce. Sí. Qué problema tan grave. Tus problemas hamburgueses. Oye, pero ¿y no has pensado que tal vez Armand se va a ir con otra mujer? No, ¿cómo crees? Si él va es con Ricardo y si no con Beatriz. Si fuera otra mujer yo me preocuparía, pero... Mujer es mujer, Marce. Y Beatriz es Beatriz. Patricia, ella está fuera del concurso. Obvio, la dejan fuera. Por fea. Qué mala soy.
Oye, no, pero sí tienes toda la razón. Imagínate, por favor, Armando con Beatriz. O sea, ni aunque ella fuera la última mujer sobre la tierra, Armando saldría con ella. O sea, primero se hace gay. Con Hugo. ¡Ay, parejaza! Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.